Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar reunidos en tu nombre. Háblanos, Señor, concédenos, Señor, la bendición de poder no solamente oír tu voz, sino también ponerla por obra, Señor. Anima, levanta, direcciona, Señor, con tu palabra, con tu consejo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Vamos a continuar nuestra serie Gigantes. Y en este día vamos a hablar sobre venciendo al gigante del fracaso. Quisiera que me acompañara a Segunda a los Corintios, capítulo 4. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 en adelante, por favor. Segunda a los Corintios 4, verso 7 en adelante. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas las cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias abunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es maravilloso saber cómo Dios mira nuestras vidas con un amor tan especial, y cómo la palabra revela la perspectiva de Dios. Cuando nosotros pensamos entre éxito y fracaso, pues inmediatamente nos vienen las imágenes que el mundo tiene, o la idea que el mundo tiene acerca del éxito. Pues cuando pensamos en una persona exitosa, alguien que le va bien en los negocios, que tiene dinero en el banco, que ha logrado todas sus metas que se ha propuesto. En cambio, cuando vemos a alguien que está pasando tribulaciones, problemas, aflicciones, enfermedades, tendemos nosotros mismos a pensar: estoy fracasando, he fracasado, no logré lo que yo me propuse hacer. Algunos matrimonios incluso comenzamos nuestra
nuestro matrimonio, aún en nuestro noviazgo, y decíamos, te voy a comprar una casa y vamos a hacer esto, y con grandes ilusiones, y después se vinieron varias cosas, vinieron problemas o vinieron situaciones de desempleo o enfermedad o cosas que vinieron a traer problemas a la relación misma, y decimos, estoy fracasado. Es interesante que la Biblia dice que Dios ha puesto un tesoro en vasos de barro. Y eso apunta directamente al material del que somos tú y yo. Somos vasos de barro, somos frágiles. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Somos como, decían por ahí, los jarritos de Jalisco, que no aguantan nada, rápido. Al primer hervor se rompen, se quiebran, ¿no? Y nosotros somos así, tan frágiles. Hay un famoso beisbolista que está ahora en el Salón de la Fama, se conoció, conocido como Baby Ruth. Baby Ruth lo poncharon cientos de veces. Sí entienden el término ponchar, ¿verdad? En el béisbol. Sí, lo poncharon cientos de veces antes de que él pudiera anotar 714 jonrones en su carrera. Y es considerado uno de los mejores beisbolistas de todos los tiempos. A Michael Jordan lo sacaron del equipo de básquetbol de la escuela secundaria. El entrenador dijo, no, tú no sirves para el básquetbol. Hoy en día, Michael Jordan, ¿verdad?, el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Y esto, ¿sabes por qué cambia? Cuando una persona decide enfrentar el fracaso y no desmayar. A Tomás Alva Edison, la maestra de la escuela le dijo, llévese a su hijo porque su hijo de plano no sirve para la escuela, su hijo es un retrasado mental. Lo bueno que su mamá no le hizo caso así del todo a la maestra, se llevó al niño, pero ¿sabes qué? El niño, como no entendía, le dijo, ¿por qué ya no voy a la escuela, mamá? La mamá le dijo, ay, es que tú eres un niño muy especial, hijo, y por eso vamos a estudiar tú y yo aquí en la casa. Y gracias a esa mamá que no se resignó a recibir un niño fracasado. ¿Sabes? El fracaso en términos bíblicos es muy distinto al fracaso como nosotros vemos el fracaso y pensamos que todo terminó. Para Dios no. Yo creo que muchas veces Dios permite que nosotros fracasemos para que nos demos cuenta, para que tú y yo nos demos cuenta que sin Él nada podemos hacer. Y que solamente un corazón quebrantado, humillado, es aquel que Dios levanta. Y siempre que el hombre o la mujer vino en ese reconocimiento de saber que no puede sino a través del Señor. Los hombres pueden juzgar de una manera, pero Dios puede tener otros planes. Una empresa disquera, una compañía de nombre Decca, ella hizo la siguiente declaración: no nos gusta el sonido de los grupos de guitarra, están pasados de moda. ¿Y sabes a qué grupo se referían? Y lo rechazaron, a los Beatles. Pero la compañía dijo, no nos gusta el sonido de sus guitarras, están anticuadas. Beethoven sostenía el violín no con mucha destreza. Él usaba su propia técnica, aunque su profesor le quería corregir, él no entendía, él seguía usando su propia técnica y tocando sus propias partituras, sus propias notas. Él no tocaba lo que le decían. El maestro lo sacó de su clase y él dijo, este niño no tiene esperanza como compositor. Lo dijo de Beethoven. Y además pues estaba sordo.
Como que no, dijo, como que no tiene oído para la música. Eso dijo el profesor. Lo bueno que él no la aceptó. ¿Alguien ha oído hablar de Enrico Caruso? Enrico Caruso. Si alguna vez has oído esa canción, Fígaro, Fígaro, ¿es así? ¿Ahí ya te acordaste? Bueno, pues Enrico Caruso, sus papás querían que fuera ingeniero, él quería ser un cantante. Su maestro de canto, ¿sabes qué dijo? Este no tiene voz para cantar. Pues Enrico Caruso también es considerado como uno de los mejores tenores de la historia. ¿Por qué? Porque él se sobrepuso al fracaso, al fracaso con que lo habían etiquetado. Y sabes, Dios no se sorprende ante nuestro fracaso. Es más, Él nos conoce perfectamente. En el Salmo 103, versículos 13 y 14, Salmo 103, versículos 13 y 14, Dios, hablando de nosotros mismos, dice que como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. Recuerda, tesoros en vasos de barro. Nosotros somos esos vasos de barro. Somos polvo. Bien decía el cura cuando te puso esa ceniza alguna vez: polvo eres y polvo te convertirás. Estoy citando al cura, no estoy citando ahí la Biblia, ¿sale? Pero sí, la Biblia dice que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Lo cierto, sabes, es que Dios nos conoce nuestra fragilidad, conoce nuestra debilidad. Él conoce todo. El problema de nosotros es que tenemos problemas para reconocer el fracaso en nuestras vidas, nuestras debilidades. Es más, nos gusta ocultarlas. No nos gusta mostrar nuestra fragilidad. Siempre queremos mostrar el lado fuerte. Si no, pregúntale a la mayoría que publican en las redes sociales. Es más, hasta ocultan hasta la panza y la papada. ¿Quién sabe cómo le hacen? Yo no puedo. Pero tú ves ahí las fotos de algunos y dices, wow, mira, híjole, qué cuerpazo se carga, mira. Pero pues le ponen quién sabe cuántos filtros y no sé cómo le hacen. Pero lo cierto es que siempre quieren mostrar el lado bueno. Sacan una foto ahí, pueden estar despedazándose el matrimonio, pero se toman una foto, una selfie. Ajá, y todo para que le digan, ay, qué guapos, uy, cuánto amor, uy, pero solamente Dios y tú sabes que las cosas están para chillar a veces en la casa, en la familia. Y claro, no estoy motivándoles para que publique y ventile su vida personal en las redes, tampoco. Pero sí es cierto que tendemos siempre a expresar que todo el mundo sepa lo que tenemos, a dónde fuimos, qué comimos, cómo vestimos, etcétera. Pero sabes, no somos para reconocer aquellas cosas que necesitamos arreglar. Él sí nos conoce, Él sabe que Él conoce que somos débiles. Un escritor llamado Peter Marshall dijo de la siguiente manera: es mejor fracasar en una causa que a la larga va a triunfar, que triunfar en una causa que a la larga va a fracasar. Otra vez, es mejor fracasar en una causa que a la larga va a triunfar que triunfar en una causa que a la larga va a fracasar. Porque los fracasos van moldeando nuestro carácter, van moldeando nuestra vida y nos van ayudando a corregir. Como tal, Tomás Alva Edison probó 1000 intentos antes de que le funcionara la bombilla eléctrica. 1000 intentos. Una vez uno de sus estudiantes le dijo a Tomás Alva Edison: oye, ¿por qué lo hiciste tantas veces?
Dijo, bueno, pude comprobar 999 veces cómo no debía ser una bombilla eléctrica. Ahora ya sé, a las 1000 la consiguió. Y no solamente consiguió eso, consiguió muchas cosas que él patentó. A Tomás Alva Edison le debemos hasta la cámara de cine, ¿sabes? Pero a él decían que no servía para la escuela. Aprendió a leer hasta la edad de 7 años. No podía hablar hasta que tenía 4. Es que no se preocupe si su hijo o su hija no habla. Pero sabes, él aprendió y pudo aprender bien y dejó un legado. Y hubo muchos otros que fracasaron así muchas veces en su vida. Tantas historias como la de Winston Churchill. Winston Churchill fue una persona que no tuvo mucho éxito en los cargos públicos. Tampoco fue exitoso en sus estudios. ¿Sabes hasta dónde llegó su máximo grado de estudios de Churchill? 6º grado. La primaria nada más terminó. Sin embargo, a los 62 años, oye bien, a los 62 años, él llegó a ser el primer ministro de Inglaterra y ganó la Segunda Guerra Mundial. Y entonces sí, todo eso, Sir Winston Churchill, sí, pero detrás de esos 62 años hay historias de fracasos en su vida. ¿Sabes qué decían de Walt Disney? Una compañía en la que él trabajaba para un periódico. Y decían de Walt Disney, fue despedido porque decía su jefe que era un hombre sin imaginación y no tenía buenas ideas. Pero el tipo no se conformó con lo que lo etiquetaron, siguió trabajando hasta que fundó la empresa Walt Disney, ¿verdad? De fama mundial, y el hombre murió riquísimo. Pero, ¿sabes? Perseveraron. Albert Einstein tenía una forma habitual de pensar, era un chico especial. Lo llegaron a considerar discapacitado mental. Él consiguió todo, ir mucho más allá por encima de muchos estudiantes y profesores que lo consideraron inferior. Consiguió un premio Nobel de física. Él corrigió muchas de las teorías de Isaac Newton. ¿Sabes? Considerado el físico más sobresaliente de todos los tiempos, por cierto, de origen judío. Y tantos otros que podríamos hablar y citar, que una vez nadie daba nada por ellos. ¿Sabes? En la Biblia está la historia de un hombre que era hijo. ¿Sabes que su papá se aventó una canita al aire y tuvo un hijo con una prostituta? Cuando él nació, nadie lo quería. Imagínate, el hijo de esa señora. Sus hermanos lo despreciaron. Muere su papá y sus hermanos lo corren, le dicen: lárgate de aquí, tú eres un bastardo, tú no puedes morar entre nosotros, a ti no te vamos a dar herencia, vete de aquí. Y lo corrieron. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? No, pastor, no he leído esa historia. ¿Dónde está? En Jueces está. No, todavía no saben quién es. Híjole, tiene que leer Jueces, ¿Ya sabes, Fidel? Ahí caliente todavía, no tibio. ¿Sabes? Cuando él regresa, el pueblo está pasando una gran necesidad. Para todos sus hermanos él era un fracasado. Es más, él se juntó con una banda, ¿sabes qué? Como de asaltantes, como forajidos. Era como una especie de como Pancho Villa, o forajido allá de Lucio Cabañas, ¿no? Pero
sin embargo, él le dio una gran victoria a Israel. Y aquellos que no lo querían y aquellos que lo despreciaron después, y ¿sabes qué? Se le cuadraban. ¿Sí? ¿Quién es? Jefté. Ay, gracias, hermana, porque ya yo iba a poner a llorar, hermana Bere, esta mañana. Bueno, Jefté. Ay, pastor, no léele. Pues vaya a leerla ahora sí, para que se le quite. Hoy de la tarde. Pero sabes, para todos Jefté era un fracasado, el hijo de la prostituta. Pero Jefté le dio una gran salvación a su pueblo. Y aquellos que le habían menospreciado vinieron a él y le pidieron: ayúdanos, ve delante de nosotros. La vida vana que él tenía ahora le constituye en un hombre de Dios. Siempre Dios tiene una manera tan especial de poder levantar a hombres y mujeres. Una vez le preguntaron al presidente Truman, Harry Truman. Él fue el 33º presidente de los Estados Unidos entre los años 1945 y 1953. Le preguntaron si cuando él era estudiante era popular. Y él dijo: no, yo nunca fui un chico popular. Los chicos populares en la escuela eran los que ganaban las peleas. Eran los que eran buenos para el deporte, para el básquetbol. Y no, yo dice, era de los chicos menos populares. Usaba unas gafas, dice, y estaba más ciego que un murciélago. Nadie se juntaba conmigo. No era popular. Quizás por eso llegué a ser presidente de los Estados Unidos. Según todos, él era un fracasado. Pero en medio de su fracaso, ¿verdad?, llegó a ser un hombre que dirigió a una nación. Dios tiene planes para hacer cosas contigo, conmigo. ¿Qué decir de hombres como David? ¿Era valorado por sus hermanos? No. Por cierto, también se cree que era un hijo ilegítimo de Isaí, puesto que cuando Samuel llega a buscar rey en su familia, a David no lo mandan traer. Pasan todos sus hermanos. Samuel como que le andaba fallando la vista y Dios le dijo: no mires su parecer, porque yo miro su corazón. Falta uno de tus hijos. Pero ese es el que cuida las ovejas. Pues tráelo. Y era ese al que todos decían: el cuida ovejas, el pastorcito, el que no importa. Podemos nosotros tener una fiesta sin él. Podemos nosotros recibir al hombre más importante de la nación, ese era Samuel, y no invitarlo. Él que haga el trabajo sucio, él que se queda atrás. Sin embargo, imagínate, te voy a decir, nadie en la Biblia, oye bien, nadie en la Biblia es mencionado tanto como David. Nadie. Su papá no parecía no importarle, a sus hermanos parecía no importarle, pero para Dios sí. A David la Biblia le dedica más de 53 capítulos para hablarnos de su vida. Ni a Jesús. Ay, pastor, en serio. ¿Sabes? Un hombre que sería el rey de una nación, que sería considerado el más grande rey de Israel por todos los tiempos, y que Dios, ¿verdad?, haría un pacto con él para siempre. Y que en la Biblia, más adelante, ¿sabes qué? Al Mesías, al Salvador, ¿sabes cómo se le llamaría? El hijo de David, el hijo suyo. Hablando poéticamente, como el descendiente de David, aquel que heredó el trono de David. Que aún en los últimos tiempos en la Biblia nos habla todavía que una raíz del tronco de Isaí, el león de Judá, un descendiente de David, vendrá. Y hablando de él, ¿sabes por qué? Porque Dios se complace a levantar aquel fracasado, aquel fugitivo, aquel que el rey Saúl lo perseguía por tanto tiempo. Dios se digna en levantarlo.
Por eso él le dijo a su mujer, a la hija de Saúl también, que se burló cuando David danzó delante de Dios. ¿Y qué dijo David? Pues por causa del Señor fue que me humillé y me voy a hacer más vil a sus ojos. ¿Por qué? Porque Dios, el que se humilla será enaltecido. Ahora, pero ¿cómo nosotros podemos enfrentar nuestros fracasos? ¿Cómo podemos enfrentar aquellas cosas que no nos parecen a nosotros? ¿Cómo vamos a salir? Paso número 1, reconocer que he fracasado. Reconocer que he fracasado. Pablo podía antes presumir de muchas glorias. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, estudiado a los pies de Gamaliel. Sin embargo, Pablo es considerado en las escrituras, sí, también como uno de los hombres más importantes. Pero él a sí mismo, ¿sabes qué decía él? Soy el más grande de todos los pecadores. Eso era Pablo. Soy el más grande de todos los pecadores. Primero, entonces, tenemos que reconocer que hemos fracasado. Y claro, pecar es fracasar, claro que sí, también. Ahora, no siempre los fracasos son porque pecamos, sino porque Dios está moldeando carácter en nosotros. O sea, José fue vendido no porque era un pecador. José fue llevado a la cárcel no porque cometió un pecado, sino porque era parte de un proceso en el cual Dios lo estaba metiendo. Entonces, si estás experimentando fracaso y tú te preguntas, es que yo no he hecho nada para estar así. No, pero puedes dar gracias a Dios porque en medio de este proceso Dios te tiene para formar en ti carácter, para formar en ti la persona que quiere Dios que tú seas. Entonces esos fracasos te llevan ahí a aprender. Y entonces si recordamos algunas cosas que experimentamos, ya sea de enfermedad o pobreza o una puerta que se nos cerró en un proyecto, en un trabajo, en algo que habíamos planeado hacer, pero pasado el tiempo tú dices, ay, qué bueno que no me fui. Ayer yo platicaba con mi esposa, anoche estábamos platicando sobre una decisión que tomó mi papá, que pudo haber cambiado nuestra historia. Porque mira, mi papá estaba en el norte de México y mi papá quería que viviéramos en la frontera, en casa de un familiar, de un hermano suyo. Su hermano compró una casa y le iba a pasar la casa a mi papá, su antigua casa, y mi papá venía por nosotros que estábamos en Nayarit. Como no había muchas comunicaciones en ese tiempo, mi mamá tomó la decisión de que, como no había recibido por algunos meses noticias de mi papá, mi mamá agarró las cosas, agarró sus hijos y nos trajo de Nayarit de nuevo a la Ciudad de México. Menos de 24 horas nosotros estábamos llegando a la Ciudad de México y mi papá estaba llegando allá e iba por nosotros para llevarnos a vivir al norte. Esa decisión cambió todo. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros nos hubiésemos ido al norte, no nos hubiésemos conocido. Y ya empezamos a platicar, ¿qué hubiera sido? Ay, qué bueno que, sabes que mucho tiempo decían, ay, mi mamá la regó, nosotros nos queríamos ir para el norte. Nosotros. Y sonó como un fracaso. Pero sabes, en medio de todo ese proceso, porque todavía no creas que todo fue de color de rosa después de eso, pasamos procesos bien difíciles, pero al final Dios cumplió. Y yo sé que Dios guió todos esos fracasos para bien. Recuerda eso. Entonces, muchas de las cosas que tú y yo a veces hemos experimentado en nuestra familia, nos lamentamos por qué no se dieron las cosas, por qué me cerraron las puertas en esta escuela o en ese trabajo. Ay, ¿por qué no me casé con Beto? Ay, me hubiera casado con Juana. Y algunos piensan así, pero ¿sabes por qué? Porque Dios tenía algo mejor para ti. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y a lo mejor chillaste mucho tiempo, pero ahora dices, ay, qué bueno que no. Pero esos fracasos nos van ayudando a madurar, a consolidar aquello que Dios quería para nosotros.
¿Sabes? Un hombre llamado Simon Newton dijo en 1835 que las máquinas más pesadas que el aire eran sin sentido y que todo sería un fracaso, que jamás el hombre volaría. Él lo predijo en 1835. Pero a principios del siglo XX se inventaron los primeros aeroplanos. Los hermanos Wright no hicieron caso a eso y lucharon. Y ahora todos sabemos que las máquinas que son más pesadas que el aire pueden trasladar a cientos de personas y aún cargamentos pesados de mucho tonelaje, y pueden trasladar a las personas a gran velocidad de un continente a otro. Pero ese tipo dijo no. Y claro, no creas que los hermanos Wright cuando inventaron el primer avión luego voló, no. Es más, ¿sabes qué decía su papá? Que era un predicador de los hermanos Wright, los que inventaron la aviación. Ellos, su papá era un predicador, y ¿sabes cómo los desmotivaba? Les decía, si Dios quisiera que el hombre volara, le hubiera puesto alas. Y los hijos no le hicieron caso, porque ellos tenían un sueño. Ellos tenían una visión. Y claro, la primera máquina que inventaron voló unos cuantos metros, pero voló. Y dijeron, bueno, por ahí va. Y le siguieron buscando. Y es así. No es a la primera. Entonces, ¿cómo vencer el fracaso? Número 1, reconoces. 2, que esos fracasos, si vuelves a fracasar, no desistes. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en nosotros. Y por otra parte, hay que persistir. Hay que poder persistir y saber, miren, que Dios nos puede levantar de nuestros grandes fracasos. Fracasaste en algo, levántate. El error más común que cometemos todos es que cuando fracasamos, ahí nos quedamos tirados. ¿Me ayudas, Vicente? Y pensamos, ya no tiene caso. Tomas la doctrina de Juan Gabriel y dices, yo no nací para amar, nadie nació para mí, soy un fracasado. Y no es cierto, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Dios te ama y que Él, desde antes de la fundación del mundo, Él trazó un plan perfecto para ti, para tu vida. ¿Quieres que te hable de uno de los más grandes fracasados de la Biblia? Pedro. Pedro es uno de los más grandes fracasados de la Biblia. Porque tú ves a ese hombre valentón que estuvo 3 años y medio con Jesús, caminando con Él, viendo los milagros, haciendo tantas cosas. Y mira, ya para llegar el día de su clausura, el día de su graduación, en aquella noche que habían cenado incluso, yo lo imagino, esa es la noche de su clausura, de su graduación como discípulo. Jesús les dice, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y otros dicen, no, yo no, dice, y muchos se van a escandalizar. Y otros dicen, me van a entregar en manos de pecadores. Y Pedro se levanta y dice, no, Señor, mira, aunque todos se escandalicen y aunque todos te nieguen, yo no. El Señor le dijo, mira, Pedrito, de cierto te digo que antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y él dijo, no. Pues esa misma noche le negó 3 veces. Era su momento para graduarse con honores, pero no, fracasó. Y no solamente fracasó Pedro, es como que fracasó Jesús, su maestro, su más destacado alumno. Quizás ahora lo vemos allí diciendo, no lo conozco, no conozco a tal hombre. Es más, hasta dijo unas palabrotas, porque dijeron, es que hablas como ellos. No, y empezó a hablar feo. Y sabes, cuando escuchó al gallo cantar, Pedro, dice la Biblia que lloró amargamente. Entonces, en el reconocimiento del fracaso vienen lágrimas. Sí. Creo que todos tenemos una historia para contar de lágrimas, ¿verdad?
Ay, cómo le hice, ay, pero qué burro, ¿por qué lo hice? Y chillamos, nos decimos de todo. Y Pedro, ¿qué habrá dicho esa noche? ¿Cómo es posible? ¿Cómo fui a negar a Jesús? ¿Cómo dije que no lo conocía? Él estaba allí, estaba en el fuego, la muchacha, ¿cómo me dio miedo? Señor, perdóname. Y estuvo llorando todo ese tiempo. Además, tan hablador que decía que era, ni siquiera estuvo cerca de la cruz. Todos sus discípulos le abandonaron, todos. Y si hablamos de fracasos, entonces ahí, pero sin embargo, él se pudo levantar, porque la Biblia nos dice en el libro de los Hechos que cuando vino el día de Pentecostés y el Espíritu Santo vino sobre aquellos 120 reunidos y se hizo un gran estruendo en Jerusalén, la multitud estaba rodeando aquella casa. Dijeron, ¿qué pasó? Cayó un rayo, se quemó, explotó el tanque de gas. Toda la gente fue a ver, ¿no? Y cuando salió Pedro y le predicó a aquella multitud uno de los sermones más memorables de la Biblia, y donde se convirtieron nada más y nada menos que 3,000 personas de una sola vez. Y aquel fracasado, aquel que dijo no lo conozco, se levanta y dice, ahora sí lo conozco y he visto su amor y le he visto resucitar y él está conmigo y él te llama a que te arrepientas. Y 3,000 personas se convierten y luego otras 5,000, y lo ves a un hombre que con sus sombras sanaban los enfermos. Tú dices, wow, qué Pedro. Sí, pero hay que ver el lado de su fracaso para que fuera ese gran apóstol Pedro. Y ya anciano, nos dice la tradición, no dice la Biblia, pero dice la tradición que cuando Pedro era anciano, se vino una gran persecución en todo el imperio romano. Y Pedro se encuentra en la ciudad de Roma, pero los discípulos lo ponen a salvo y lo sacan de la ciudad. Y ya que está fuera a salvo de la ciudad, le dicen, Pedro, pues por aquí vete derecho, ya aquí ya no hay soldados, adelante. Y los creyentes están muriendo en la ciudad, los están crucificando, los están echando al circo romano. Y Pedro va caminando ya a las afueras de Roma, y ¿qué creen? Se encuentra al Señor Jesús en el camino. Y Pedro ve que Jesús viene de frente y va hacia Roma, y le dice, Señor, Quo Vadis, que en latín hasta hay una película que se llama Quo Vadis, y en latín significa, Señor, ¿a dónde vas? Y el Señor le dice, voy a Jerusalén nuevamente a morir, para ser crucificado. Pedro entiende que si Jesús va hacia Roma, él no debe huir. Así que Pedro, ya anciano, da media vuelta y regresa hacia Roma nuevamente. Es arrestado y es llevado a la cruz. Cuando lo van a crucificar, Pedro dice, yo no soy digno de morir como mi Señor. El centurión dijo, no hay problema, voltee en la cruz de cabeza. Así que Pedro murió así, como un vencedor, como un victorioso, como alguien, ¿verdad?, que pudo glorificar al Señor con su vida y con su muerte, aunque una vez lo negó. Híjole, y decimos, ay, qué negón de Pedro, ay, ¿cómo es posible? Todos sabemos, hablamos de su fracaso, pero también hablemos de su éxito, que un día Dios cumplió sus sueños en él. Entonces, no te derrumbes y no digas, bueno, ya se acabó todo. No todo se ha acabado. Si fracasaste alguna vez, si fracasaste en la escuela, si fracasaste en alguna relación matrimonial, si fracasaste porque no cumpliste con las expectativas de alguien, aún de Dios mismo, Dios no te ha desechado, Dios te da otra oportunidad. Cuando nosotros miramos la escena del rico y Lázaro en Lucas 16, ¿se acuerdan de esa historia que Jesús contó? Donde hay un rico que vive con esplendidez, manjares, banquetes, bebidas, todos los postres imaginables, riquezas, amigos sentados. El hombre come, está gordito y bonito, está ahí en su mesa y está disfrutando.
Afuera de la casa del rico hay un mendigo, no diga mendigo, es mendigo. Un hombre que está esperando que unas migajas caigan de la mesa del rico. Los perros vienen y lamen las llagas. Un hombre enfermo, pobre, mendigo, y allí deseando comer migajas. Hasta ahí, para ti, ¿quién es el fracasado? ¿El rico o el mendigo? Pues el mendigo, es obvio. Tú dices, pues, este es un fracasado. El otro es rico, tiene casas, tiene dinero, tiene lujos, tiene todo. Este no tiene nada. Ahora sí que ni en qué caerse muerto. Pero al final murieron los dos, tanto el rico y Lázaro. Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, un tipo del cielo. Entonces, cuando él está allá, el rico es enviado al infierno, en el Hades. Y desde el infierno, el rico grita: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo, la puntita de mi lengua, porque ya no aguanto este sufrimiento. Y nota que Abraham le dijo que no era posible, porque había una división entre ellos. Pero dice: bueno, que mande allá con mis hermanos para que no vengan, que le hablen, alguien que les predique a mis hermanos, para que no vengan a este terrible lugar. Ahora, ¿por qué Lázaro se va al cielo y el rico al infierno? ¿Que es pecado ser rico? No. ¿Sabes? El contexto de la historia es de que aquel rico puso todas sus esperanzas y todo en su éxito en el mundo, y puso toda su confianza en lo que él tenía. Sin embargo, Lázaro, aunque no tenía, por el lugar donde se encuentra, expresa que a pesar de su sufrimiento y de sus fracasos, Lázaro podía seguir confiando en Dios. Lázaro podía seguir diciendo: Señor, tú eres mi esperanza, y sé que aunque no tengo nada en este mundo, un día veré tu gloria. Él pudo haber dicho eso. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es que Pablo podía decir, un hombre como Pablo, perseguido, angustiado, pero no estoy derrotado, no estoy derribado? Yo tengo una esperanza, porque hay un peso más, dice, hay un peso más excelente de gloria. La gloria de este mundo comparada con la gloria eterna no tiene nada que ver. Mira, por eso hay un más excelente peso de gloria. De hecho, la palabra gloria en hebreo significa literalmente peso. Lo más glorioso tiene más peso. Lo glorioso, lo eterno, tiene mucho más peso que lo temporal. ¿Y qué decir de un hombre que va camino a un monte, llevando un madero a cuestas, y una multitud gritándole insultos, lanzando piedras, escupitajos, semidesnudo, dando tumbos, azotado, ensangrentado, no puede más? Un hombre que había traído a multitudes, había predicado y sanado tantos enfermos, que parecía irle todo muy bien. Al final es más, una semana antes lo querían hacer rey, pero ahora va camino a un monte, llevando una cruz a cuestas. Y no pudiendo más, cayó al piso. Un soldado tomó a un hombre que venía del campo, llamado Simón de Cirene, y le obliga a cargar aquella pesada cruz. Llevaba una insignia, esa cruz, que decía: el rey de los judíos, en son de burla. ¿No parecía esto un fracaso? ¿Cómo es que terminar un ministerio exitoso, a un hombre lo azotan, lo crucifican y lo ponen como escarmiento a todo aquel judío que se quiera levantar en contra de Roma, crucificado entre dos malhechores? ¿No parece eso un fracaso? Parece. Sin embargo, Dios le resucitó de entre los muertos. Dios le dio un nombre que es el nombre sobre todo nombre que se nombra.
Y un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Así que mira, levántate sobre el fracaso, porque Dios tiene tantas historias que mencionarnos sobre el fracaso y cómo Dios vuelve a dar una oportunidad más. En el capítulo 2 del libro de Jonás, por ejemplo, nos habla de que Jonás, después de que se arrepintió, ¿se acuerda que le falló a Dios? Y se arrepiente Jonás, y dice que Dios le volvió a hablar por segunda vez a Jonás y le dijo: ve y predica a Nínive. Y cuando Jonás fue y predicó, 120,000 personas se convirtieron con su mensaje, que por cierto no era muy bueno, pero se convirtieron 120,000 personas de un fracasado que está clamando en el vientre de aquel gran pez. Y ahora Dios le da una segunda oportunidad para llevar salvación a toda una gran ciudad. ¿Por qué? Porque Dios puede usar a los fracasados, como tú y como yo y como los que mencioné, porque Él es experto en hacer cosas gloriosas. Ponte de pie, por favor, vamos a orar. Si tú has experimentado cosas en tu vida que te han llevado al fracaso, pero quieres hoy tomar esta palabra para tu vida y hoy decir: Señor, cumple tus sueños, cumple tus planes en mi vida. Reconozco, Señor, cuántas veces me he salido del centro de tu voluntad, o me he amargado, Señor, porque las cosas no salen bien. Señor, hoy quiero reconocer, hoy declaro que en ti soy más que vencedor, Padre, porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni persecución. Antes bien, somos más que vencedores. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toma nuestras vidas hoy, Señor. Tú nos darás una nueva oportunidad. Y nosotros somos no lo que el mundo dice, sino lo que tú dices de nosotros. Ser exitosos no según el mundo, sino según Dios. Y un día pararnos en aquel lugar, en el tribunal de Cristo, en la mesa de los vencedores, con aquel que venció a la muerte, con aquel que venció al pecado. Porque la Biblia le llama a la iglesia: al que venciere, al que venciere, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Padre, levanta una generación que vence el fracaso, que vence la adversidad, y que nada ni nadie le puede arrebatar de tu amor, ni robarle la fe, y pararse firme en tus promesas, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén.